Saludo con respeto a la diputada Ingrid Krasopani Shebelensky Castro, presidenta de la directiva de esta legislatura. A las diputadas y los diputados presentes, medios de comunicación y quienes nos siguen por las distintas plataformas digitales. Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, me permito presentar ante ustedes punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardas de la Secretaría de Energía para que establezca el cese de operaciones del Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos CADER, ubicado en el pueblo de Santa María Maquisco del municipio de Temascalapa, Estado de México, por considerar que su ubicación y operación no cumple con lo dispuesto por las normas oficiales de la materia, y al titular del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares para que dentro del ámbito de sus funciones realicen los estudios técnicos en los mantos acuíferos del municipio de Temascalapa, mediante el cual se pueda determinar si existen niveles de contaminación por radioactividad en el agua destinada al consumo humano y uso agrícola. La seguridad no es un fin en sí misma, sino un requisito indispensable para la protección de las personas en todos los estados y del medio ambiente, en la actualidad y en el futuro. Los riesgos relacionados con la radiación ionizante deben evaluarse y controlarse sin restringir indebidamente la contribución de la energía nuclear al desarrollo equitativo y sostenible. Los gobiernos, los órganos reguladores y los explotadores de todo el mundo deben velar porque los materiales nucleares y las fuentes de radiación se utilicen con fines beneficiosos y de manera segura y ética. Los estudios epidemiológicos realizados en poblaciones expuestas a la radiación, como los supervivientes de la bomba atómica o los pacientes sometidos a radioterapia, han mostrado un aumento significativo del riesgo de cáncer con dosis superiores a 100,000 sievert. Estudios epidemiológicos más recientes efectuados en pacientes expuestos por motivos médicos durante la infancia indican que el riesgo de cáncer puede aumentar incluso con dosis más bajas, entre 50 y 100 milisievert. La radiación ionizante puede producir daños cerebrales en el feto tras la exposición prenatal aguda a dosis superiores a 100 milisievert entre las 8 y las 15 semanas de gestación y a 200 milisievert entre las semanas 16 y 25. Los estudios epidemiológicos indican que el riesgo de cáncer tras la exposición fetal a la radiación es similar al riesgo al de la exposición en la primera infancia. Es el caso que en 1970 la entonces Comisión Nacional de Energía Nuclear, CNEN, adquirió 14.7 hectáreas en el municipio de Temascalapa, en el Estado de México, para la construcción del Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos, teniendo como función inicial el almacenamiento temporal de desechos radioactivos provenientes de todo el país, con excepción de los generados en la Central de Laguna Verde y de la Comisión Federal de Electricidad. Situado aproximadamente a 75 kilómetros de la Ciudad de México, con una superficie aproximada de 16.4 hectáreas, en el kilómetro 18.5 de la carretera Tizayuca-Otumba, Santa María Maquisco, municipio de Temascalapa, Estado de México, el CADER almacena materiales radiactivos como lo son americio 241, químico para radiografías, carbono 14 para determinar edades, cesio 137, tratamiento para cáncer, cobalto 60, esterilización de equipo médico, estroncio 90, parte de reactores nucleares, fierro 55 para elaborar medicamentos, iridio 192 para radiografía industrial, radio 226 para aplicaciones médicas y químicas, tecnecio 99, mayor uso en la medicina nuclear, yodo 131, se usa en la medicina nuclear y yodo 125 para trazar imágenes nucleares. En el año de 1984
se depositaron en el Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos del municipio de Tamazcalapa 96 toneladas de varilla contaminada con cobalto 60, cubiertas solamente con cemento y plástico, provenientes del Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez, Chihuahua. Dicho centro había comprado en 1977 un equipo usado en la radioterapia para tratar el cáncer, el cual contenía una cabeza de cobalto 60. Al desmantelarse dicho equipo en 1983, se fracturó la pastilla que contenía el cobalto 60, por lo que el material que contenía dicho desecho radioactivo fue trasladado para ser vendido a una empresa que compraba chatarra. Se sabe que parte de dicho material fue adquirido por Aceros Chihuahua para hacer un promedio de 60,000 toneladas de varillas contaminadas. Se calcula que por lo menos en 17 entidades del país se utilizaron dichas varillas en cientos de construcciones. Al conocerse de la radioactividad del material, muchas edificaciones fueron derribadas, aunque nunca se supo con precisión el número de inmuebles construidos con el material contaminado. Las varillas recuperadas fueron depositadas en el CADER de Tamazcalapa, en el Estado de México. Por lo peligroso de dicho acontecimiento, fue considerado como uno de los accidentes nucleares más graves en el continente americano, denominado el Chernobyl mexicano. En 1989 se suspendió el enterramiento de desechos radioactivos para cumplir con las indicaciones emitidas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. No obstante a lo anterior, en 1993, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ, adquirió un terreno adicional de 1.7 hectáreas para el CADER, para la barda perimetral. En 1999, la Comisión Federal de Electricidad realizó un estudio de caracterización de sitio a petición del ININ para determinar la factibilidad de depositar los desechos radioactivos de forma definitiva. Este estudio dictaminó que el Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos únicamente podrá utilizarse para el almacenamiento temporal de desechos radioactivos, debido a que los estudios de caracterización mostraron que el sitio no es idóneo para ser utilizado para el almacenamiento definitivo, refiriendo que el desarrollo urbano alcanzaría el sitio en el futuro y, desde luego, el uso agrícola de la tierra en los alrededores. Debo mencionar que el CADER tiene más de 41 años de operación en el municipio de Tamazcalapa. Su presencia ha mantenido a la población en un estado de profunda preocupación, por lo que pobladores del lugar, miembros de las organizaciones civiles y representantes populares han conjuntado esfuerzos para solicitar la suspensión de las actividades del Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos, por considerar que los depósitos radioactivos han comprometido el estado de salud de los habitantes del municipio, de los municipios y entidades aledañas a dicho inmueble. La presencia de dicho Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos representa una amenaza a la vida de los habitantes del municipio de Tamazcalapa y municipios circundantes, pues las consecuencias en la disminución de la salud han minado el goce y el disfruto de sus derechos humanos a la salud y a la disponibilidad y gestión sostenible del agua. Pues tal y como se advierte en la observación general número 14 del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que abarca no solo los cuidados sanitarios oportunos y apropiados, sino también los factores subyacentes que determinan el estado de salud. Luego de considerar que, de acuerdo con el comunicado de prensa 105/21, emitido por el INEGI, con respecto a las estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer en México, entre enero y agosto de 2020 se registraron 683,823 defunciones, de las cuales 9% se deben a tumores malignos. Un año antes, en 2019, se registraron 747,784 defunciones, de las cuales 12% se deben a este tipo de tumores. Debe llamar nuestra atención al considerable incremento de personas enfermas de cáncer.
Las causas son inciertas, pero se sabe que el cáncer abarca un complejo grupo de enfermedades con una variedad de causas posibles, entre los que se encuentran los factores genéticos, el estilo de vida, infecciones y la exposición a ciertas sustancias químicas y radiaciones. Los desechos radiactivos representan una de las mayores amenazas a la vida humana, ya que la intensidad de las emisiones radiactivas se mide generalmente en una unidad conocida como Gray. Cuando las mediciones alcanzan un Gray, ya se aparecen síntomas como malestar general, dolor de cabeza, fiebre, náuseas o vómitos y diarrea. Si las dosis de radiación superan los 6 Gray, las posibilidades de supervivencia se reducen considerablemente, incluso aunque se afronten con el tratamiento adecuado. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Morena considera de vital importancia que cesen las operaciones del Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos CADER, ubicado en el pueblo de Santa María Maquisco, municipio de Temascalapa, en el Estado de México, y se realicen estudios técnicos a fin de determinar las condiciones ambientales del suelo y de los mantos acuíferos en las inmediaciones del Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos. Asimismo, se elabore un estudio amplio que nos informe sobre las implicaciones a la salud de los pobladores más cercanos a dicho centro. Lo anterior, en base a que los pobladores del municipio de Temascalapa advierten un incremento de casos de cáncer, leucemia, insuficiencia renal, malformaciones en niños recién nacidos y otras afectaciones a la salud de los habitantes de las poblaciones de San Cristóbal Culhuacán, San Juan Teacalco, Santa María Maquisco, San Mateo Teopancala y San Bartolomé Actopan, todas colindantes con el Cádiz. Es por lo anterior que pongo a consideración de esta honorable soberanía el presente punto de acuerdo para que, de considerar lo procedente, se aprueben sus términos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, solicito se inserte fielmente en el diario de debates el presente punto de acuerdo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada.